Durant el confinament, què és el que heu trobat més a faltar? Yo una de las cosas que más extrañé es ir a la playa, estar en el mar y hacer picnics y muchas cosas más. Sí, la verdad que la pasábamos muy bien. Yo también extraño ir a la playa. Ara dibuixaré un skate perquè trobo a faltar anar a dies a fer skate. Estic dibuixant una pilota de bàsquet i una cistella perquè trobo a faltar els entrenaments. A mí lo que me hubiera gustado hacer es recorrer la ciudad, visitar edificios emblemáticos y pasear. Pero es una pena que con la cuarentena no hayamos podido. Sí, hay millones de lugares para visitar. Es triste tener tanto cerca y no poder aprovecharlo. M'agrada molt anar en bicicleta i aquests dies no he pogut anar. Algo más que extraño muchísimo es jugar al fútbol. Era muy divertido jugar partidos con mis amigos. Sí, a mí me pasa lo mismo con el hockey, era parte de mi rutina. Siento como que me falta algo ahora. Estic dibuixant i pintant una raqueta de ping-pong perquè m'agradava jugar a ping-pong. M'agraden les festes i aquests dies no he pogut fer ninguna. Yo lo que más extraño de todo es tener contacto físico con la gente. Es triste no poder abrazar a mis amigos. Es verdad, eso de mantener la distancia y no poder ni tocarse entre sí hace que sea todo mucho más frío. Estic dibuixant un cinema perquè m'agrada anar al cinema i ara és molt difícil anar-hi. Estic dibuixant la platja perquè m'agrada anar-hi. Y yo una cosa más que extraño es salir a caminar con mis amigos y hablar. Sí, yo prefiero 1000 veces hablar en persona que por chat. Ok, això és el que heu trobat a faltar. Però durant el confinament, heu fet alguna activitat nova? Yo descubrí que me gusta cocinar y jamás me lo hubiera imaginado. Es verdad, yo jamás hubiera pensado que podías cocinar tan bien. He dibuixat un mando de Play perquè en aquest confinament he jugat molt sol i amb els amics. Y además también hicimos cosas divertidas, como pasar tiempo en familia viendo películas y series. I per això he dibuixat una mascareta de la Casa de Papel. Además, en esta cuarentena pude pasar mucho más tiempo con mis perros. Pasar tiempo cuidándolos es mucho más divertido de lo que pensaba. He dibuixat una pizza perquè aquest confinament hem fet pizzas divertides. I a l'hora de berenar em feia batuts molt bons. Y a pesar de que no pude ver a mis amigos, hablamos muchísimo por teléfono e hicimos un montón de videollamadas. Creo que en ese tiempo estuvimos más conectados que nunca. Estic dibuixant una medalla perquè he après a fer manualitats com aquesta. Otra cosa que nunca pensé que haría es hacer ejercicio en casa. Yo también, nunca pude mantener una rutina de ejercicio por más de una semana. Creo que jamás estuve tan en forma. Gracias a lo que hice en esta cuarentena aprendí muchas cosas y creo que haber aprendido a cocinar me inspira a hacer un curso de cocina algún día y quizás hasta convertirme en un chef. Y yo descubrí que disfruto mucho pasar tiempo con perros y cuidarlos, así que me gustaría algún día quizás ser voluntaria en un refugio para perros. La fletxa està assenyalant el mando de la Play perquè a mi, de gran, m'agradaria ser youtuber o alguna cosa així i guanyar-me la vida jugant a videojocs. M'ho he passat també fent màgia que he decidit apuntar-me a un curs.